Hola, ahora hablaremos de la curva corriente versus voltaje o tensión en un diodo. Como podemos ver, el diodo presenta en su modelo exacto, su modelo no lineal, presenta una curva que tiene una característica dependiendo de la polarización. ¿Okay? Dependiendo de la polarización del diodo, si está polarizado en directa o si está polarizado en inversa. La polarización indirecta, nosotros vamos a poder ver un, un voltaje umbral que define en qué momento este, eh, prácticamente el diodo se comporta como un elemento conductor, ¿no? Totalmente. Y en el lado inverso prácticamente está como un abierto donde se caracteriza por una corriente, primero por un transitorio, pero por una corriente que llamamos corriente de saturación inversa. Puede ser un equivalente de corriente muy pequeña, ¿no? Poco menor que cero, pero pequeña la corriente. ¿Okay? Ese valor es la corriente de saturación inversa. Y luego llega a un punto donde ocurre como un efecto de avalancha en este codo de ruptura, lo que se llama el efecto Zener. El, el diodo tiene otras características. Ya el diodo mantiene igual una tensión, pero con unos, limitamos la corriente, ¿no? Limitamos la corriente en caso de que exceda un valor de corriente, ya el diodo, si entra en esta etapa de avalancha, puede entrar en un proceso de destrucción. Perfecto. Entonces, importante esta, esta tensión umbral o de directa, y eso nos define el modelo no lineal. ¿Okay? Aquí vemos que el diodo, a medida de que la temperatura aumenta, esta temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, las tensiones de umbrales disminuyen. ¿Okay? Entonces, eso es una propiedad que tienen los semiconductores. A medida que nosotros aumentamos la temperatura, la tensión de umbral disminuye. Y ese modelo que vimos que es no lineal tiene una representación numérica, un aproximado de una curva eh, no lineal, una característica no lineal, donde podemos tener las variables de la corriente del diodo y el voltaje del diodo en función de otros parámetros constantes. Parámetro constante que tiene que ver con la corriente de saturación en inversa, en amperios, vamos a decir como la corriente inicial de esta curva. Esta es una exponencial creciente, ¿ok? Y tenemos una tensión que es equivalente por temperatura en voltios, ¿no? Esta tensión tiene que ver mucho con el valor de temperatura en grados Kelvin y la constante de Boltzmann. Y luego tenemos un factor de ajuste que depende de toda la fabricación del diodo. Okay, pero esto es una buena aproximación, un modelo exacto de lo que es la curva de corriente voltaje en el diodo. Tenemos otros modelos, que el modelo ideal, modelo 1, el cual es el comportamiento on-off de un diodo, para la tensión de umbral es 0 voltios y para valores menores a 0 voltios él no conduce. ¿Okay? Entonces pues, decimos que el diodo está prendido acá para valores mayores a 0 voltios y aquí está apagado. Aquí tenemos otro modelo que difiere al modelo ideal, lo representamos como una fuente, donde ese valor de fuente tiende a ser la tensión equivalente de la barrera de potencial. ¿Okay? Esos son 0,7 voltios que son el voltaje
que define la barrera potencial. En este caso, si estamos hablando del silicio, son 0,7 voltios, pero si es germanio, es 0,3 voltios. Y como vemos, el diodo para tensiones mayores a ese valor conduce y para tensiones menores no conduce. ¿Ok? Y en el modelo 3, que es muy parecido a la curva exponencial, lo define, es una resistencia del diodo, eh, y esa resistencia lo que nos viene a dar es cómo se comporta después de los 0,7 voltios la relación voltaje-corriente. Esta resistencia tiende a ser menor a un ohmio, y bueno, es lo que define cómo se va a comportar esta recta.